Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos. Thank you for all coming tonight. Gracias a todos por venir. Let us pray. Vamos a orar. Kind of loving Father, Señor, I pray that you please be with us today. te pedimos por favor que estés con nosotros esta noche, May you pour out your Holy Spirit. que puedas hablarnos a través de tu palabra, May you be with me puedas estar con nosotros as I am about to preach your word. mientras predicamos tu palabra. And we just thank you and praise you, Lord. Te queremos agradecer y alabar, Señor. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. So, our topic for today Nuestro tema para esta noche is baptism. es bautismo. I want to start with a story. Vamos a empezar con una historia. I knew of a man. Ella conocía a un hombre, His name is Christian. que su nombre era Cristian. He's one of my good friends. Es uno de sus buenos amigos. Before he met Christ, Antes que él conociera a Cristo, he put his doubts in God. él tenía dudas en Dios. Throughout his whole life, he always had doubts. A través de toda su vida él siempre tuvo dudas. He grew up knowing who God was, Él creció sabiendo quién era Dios, but from a distance. pero desde la distancia. There came a time Vino un momento where all his life, donde toda su vida he was looking for meaning and healing, él estaba buscando por significado y sanación, but he could never find it. pero nunca lo podía encontrar. In chasing a music career, Empezó a seguir una carrera musical, living a life full of self viviendo una vida de ego and pride. y orgullo. But there came a time Pero vino un momento where he had everything, cuando él tenía todo, yet he felt so empty. que se sintió tan vacío, One day he was tired of being tired. hasta el punto que se sentía cansado de estar cansado. He was tired of feeling sick of the world. Él se sentía cansado y enfermo del mundo, Until the Lord spoke to him. hasta que el Señor le habló To his heart. a su corazón And he asked Christian one simple question. y le preguntó a Cristian una simple pregunta: When are you going to give me a chance? ¿cuándo me vas a dar una oportunidad? If not now, when? Si no es ahora, ¿cuándo? What do you have to lose? ¿Qué tienes que perder? And he heard the voice of God. Y él escuchó la voz de Dios, He gave up everything of the world dejó todo lo del mundo and gave Christ, our friend, a chance. y al final le dio una oportunidad a Cristo. We find the same story Encontramos la misma historia in 2 Kings 5, en Segunda de Reyes 5, where we learn about Naaman. donde aprendemos sobre Naamán. Naaman was a captain Naamán era un capitán and a general of the armies of Syria y un general de los ejércitos de Siria. in the days of when Elijah was a prophet in Israel. En los días cuando Elías era un profeta en Israel. He was a very successful general, Fue un general muy exitoso, but somewhere in his conquests and travels, pero en algún momento en sus conquistas y viajes he contracted a dangerous contrajo una peligrosa and deadly disease y mortal enfermedad of the ancient world. del mundo antiguo. It was leprosy. Era lepra. A little girl slave that Naaman had acquired Una pequeña niña que era una esclava que Naamán había conseguido from the nation of Israel de la nación de Israel, suggested that Naaman sugirió que Naamán to go to the prophet Elijah, fuera a ver al profeta Elías assuring him that the prophet could heal him y le aseguró que el profeta lo iba a poder sanar from this fatal disease. de su fatal enfermedad. Desperate to save himself Desesperado por salvarse a sí mismo from this terminal illness, de esta enfermedad terminal, Naaman set out with a band of servants, a group of servants. Naaman set out with a group of servants Naamán salió con un grupo de sirvientes to visit the nation of Israel, para visitar a la nación de Israel, where the man of God was living. donde el hombre de Dios estaba viviendo. He carried gold and other forms of payment Él llevaba oro y otros modos de pago from the king of Syria, del rey de Siria, requesting the services of Israel's prophet.
pidiendo los servicios del profeta israelí, along with royal gifts to reward the man of God, y junto con también regalos reales para recompensar al hombre, for the hope of a recovery. For a hope of recovery. por agradecerle de una oportunidad de esperanza. But when he arrived at the prophet's door, Pero cuando llegó a la puerta del profeta, Elijah did not even come out Elías ni siquiera salió to greet him. para saludarlo. Instead, he sent a message En cambio, él mandó un mensaje to a high-ranking military general a un militar de alto rango del rey, and he told the general to tell Naaman y él le dijo al general que le dijera a Naamán that if he would go wash que si él se iba a lavar in the Jordan River 7 times, en el río Jordán 7 veces, then he could be cured of his leprosy. él iba a poder ser curado de su lepra. Wash 7 times? Lavarse 7 veces, That implication that he was that unclean eso implicaba que estaba así de sucio, caused the general to be angry. le causó mucha rabia. And adding on to Naaman's anger Y agregándole más a la ira de Naamán, was the fact that the Jordan River itself was called the dirtiest river. fue que el río Jordán por sí mismo era llamado el río más sucio. His pride and position, Su orgullo y posición it stung lo detuvieron by the prophet's solution. para usar la solución del profeta. Naaman angrily turned around his horse Se dio vuelta con mucha ira and ordered his group of warriors and servants y le ordenó a su grupo de soldados y sirvientes to turn back around to Syria. que se regresaran a Siria. However, De todos modos, his servants were not so skeptical sus sirvientes no eran tan escépticos of the prophet's remedy, del remedio del profeta. and having traveled so far for a cure, Y como había viajado tan lejos por una cura, they urged the captain to swallow his pride le animaron al capitán que dejara su orgullo de lado and to go into the Jordan. y que se metiera al río. After all, De todo, al final, what did he have to lose? ¿qué tenía que perder? If the prophet's simple remedy worked, Si el remedio tan simple del profeta funcionaba, Naaman would be healed. Naamán iba a ser sanado. Yielding to the suggestions of his servants, ¿Ustedes creen que las sugerencias de sus sirvientes? yielding? Huh? Naaman yielded to the suggestions of his servants? Oh, perdón. Like surrendered, like, oh, he accepted. Entonces él aceptó los consejos de sus sirvientes, perdón, So he turned to the Jordan, y entonces se dio la vuelta al Jordán, then in the presence of his servants, y en la presencia de sus sirvientes, he carefully laid aside his armor. cuidadosamente dejó su armadura de lado, He was now stripped of all his clothing, y ahora estaba sin nada de ropa, and his leprosy, the spots of his leprosy were everywhere around his body exposed. y los signos de lepra estaban visibles por todo su cuerpo. So he stepped into the Jordan humbly, Así que entró al Jordán humildemente, finding a place deep enough to submerge himself. encontrando un lugar lo suficientemente profundo para sumergirse. Naaman turned his face to his servants Naamán se volteó a sus sirvientes and plunged into the water. y se sumergió en el agua. When he came up, Cuando salió, his leprosy was still there. su lepra seguía. So his servant said, "Do it again." Entonces los sirvientes le dijeron, vuélvelo a hacer. Again he plunged, Y de nuevo se volvió a sumergir but the leprosy remained. y la lepra seguía. His servants cried out again, Sus sirvientes le volvieron a decir, "Do it again." vuélvelo a hacer. Each time he plunged beneath the Jordan, Cada vez que él se metía en el Jordán, Naaman's faith grew stronger. la fe de Naamán crecía más fuerte. Finally, he rose from the water the 7th time, Al final salió del agua por la 7ª vez and Naaman knew there and then that everything changed. y Naamán supo en ese momento que todo había cambiado. His symptoms of his leprosy were gone. Los síntomas de su lepra estaban completamente
quitados. He could see no sign of the disease Él no veía ningún rastro de la enfermedad anywhere on his body. en ninguna parte de su cuerpo. He had been healed. Fue curado. Leprosy is a symbol of sin. La lepra es un símbolo del pecado. Just as Naaman was restored from the disease, Así como Naamán fue limpiado y restaurado del pecado, de la enfermedad, so he can be restored and saved from the disease. So can we be restored. entonces nosotros también podemos ser salvados y restaurados del pecado. Just as Naaman experienced a new life Así como Naamán experimentó una nueva vida by going under the water, por entrar en las aguas, so can we experience a new life nosotros también podemos experimentar una nueva vida, by going under the water of baptism, entrando a las aguas por el bautismo, which is what we will be presenting today. de lo cual vamos a estar hablando esta noche. So question 1, Así que pregunta 1. what New Testament prophet washed people in the Jordan River? ¿Qué profeta del Nuevo Testamento lavó a la gente en el río Jordán? Let's read Matthew 3 verse 1. Vamos a leer Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, As well as in Matthew 3, 5, and 6 it says, así como también en Mateo 3:5 y 6 dice, la gente acudía a él desde Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. John was called Baptist Juan fue llamado Bautista because he baptized people porque él bautizaba a personas as a symbol of cleansing from sin como un símbolo de limpieza del pecado and a beginning of a new life. y el comienzo de una nueva vida. In question 2, what glorious Bible ceremony symbolizes the washing away of the leprosy of sin? Pregunta número 2. ¿Qué gloriosa ceremonia bíblica simboliza el lavado de la lepra del pecado? We find that in Exodus 22, verse 16. Encontramos esto en Éxodos, ¿Éxodos? Oh, sorry. Hechos 22:16, que dice, levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. Baptism symbolizes the washing away of sin. El bautismo simboliza lavar el pecado de nuestros cuerpos. It is a public demonstration Es una demostración pública of an inner cleansing de una limpieza interior and a decision to bury y una decisión de enterrar the past mistakes los errores pasados and to start a new life with Christ. y empezar una nueva vida en Cristo. Question 3. According to the Bible, how many kinds of baptism are accepted? Pregunta número 3. Según la Biblia, ¿cuántos tipos diferentes de bautismo son aceptados? We find that in Ephesians 4:5. Encontramos esto en Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. And this doesn't mean that a person can only be baptized once. Esto no significa que una persona puede ser bautizada una sola vez. We will touch more on this a little later. Vamos a hablar más de esto un poquito después. But rather, only one method Pero en cambio, solo un método of baptism is recognized by God de bautismo es reconocido por Dios and as being correct. y que es el correcto. What is that correct method? ¿Cuál es el método correcto? The method of baptism El método del bautismo is determined by the meaning of immersion. está determinado por el significado de sumersión, Which brings us to our next question. lo cual nos llega a nuestra siguiente pregunta. Question number 4. Pregunta número 4. Baptism, what does it mean? Bautismo, ¿qué significa? In Colossians 2:12 it says, En Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, quien se levantó de los muertos. the Greek word baptizo La palabra griega baptizo means to dip, significa sumergirse, to immerse, de sumergirse, ¿sí? to plunge underwater. Meterse debajo del agua. And if we look at the first word of the word, Y si miramos a la primera palabra del versículo, it's buried. es sepultado. So baptism means burial. Entonces, bautismo significa una sepultación.
Burial is only done to the things that have passed away. Un entierro solo se realiza con las cosas que ya murieron, con los animales o personas que ya murieron. I want to ask you guys something. Les quiero preguntar una cosa. When something dies, Cuando, do al- we? sorry. No, you go ahead. Cuando algo muere, Do we just sprinkle it with dirt simplemente le echamos un poquitito de tierra encima. when we bury something? No. Cuando lo enterramos, Yeah, we don't. nosotros no hacemos eso, ¿verdad? So I want to tell you a story. Así que les quiero contar una historia. There was once a father and a son Había una vez un padre y su hijo who lived alone in a chicken farm. que vivían en una granja de pollos. The young boy started learning about the Bible. El joven estaba empezando a aprender la verdad de la Biblia. And one of those truths were about baptism. Y una de esas verdades fue acerca del bautismo. So he was so excited to be baptized Y él estaba muy emocionado por ser bautizado. that the young boy went to his father Y entonces el pequeño chico fue con su papá with the good news that he was going to be baptized. con las buenas nuevas de que él iba a ser bautizado. But the father was a Lutheran believer Pero el padre era un luterano and only believed in baptism by sprinkling y él solo creía en el bautismo por salpicadura and would not allow his son to be baptized by submersion. y él no le iba a permitir ser bautizado por sumersión. This became a point of conflict between the father and the son. Esto se volvió un punto de conflicto entre el padre y el hijo. And one day, while working on the farm, Y entonces un día cuando estaban trabajando en la granja, one of their many chickens had died. una de sus muchas gallinas murió. The father then called his son Entonces el padre llamó al hijo and told the son, "Can you bury this chicken?" y le dijo, ¿puedes enterrar esta gallina? So the son obeyed. Entonces el hijo obedeció. Later that evening, the father came Luego en la tarde cuando el padre regresó and he noticed the same dead chicken y se dio cuenta de que la misma gallina muerta lying on the ground estaba tirada en el piso with a handful of dirt sprinkled on it. con un puño de tierra encima. Shocked and slightly upset, Asombrado y un poco molesto, the father called his son. el padre llamó a su hijo. "Boy, why didn't you obey me Niño, ¿por qué no me obedeciste? and bury the chicken like I told you?" Y enterraste la gallina como yo te dije. The son replied, El hijo respondió, "I did bury the chicken. yo sí enterré la gallina, I just did it your way." solo lo hice a tu manera. So the father was stunned Así que el padre estaba sin palabras by this response from his son. por esta respuesta que recibió de su hijo. So he began to take Bible studies from his son, Entonces él empezó a recibir estudios bíblicos de su hijo and they were both eventually baptized by submersion, y los dos fueron bautizados por sumersión the biblical way. en la manera bíblica. So baptism symbolizes the end of an old life of sin. Entonces el bautismo simboliza el final de una vida vieja de pecado And the beginning of a new life following Christ. y el principio de una nueva vida siguiendo a Cristo. And the fact is, Y el hecho es you can never begin a new life que no puedes empezar una nueva vida until you have buried the old one. hasta que hayas enterrado la antigua. Just as seeds, Solo como las semillas they must be buried necesitan ser enterradas for a new life to begin. para que una nueva vida pueda empezar. So spiritually, Así que espiritualmente we must be buried. nosotros tenemos que ser enterrados To bury our old life para enterrar nuestra vieja vida in order for us to start a new one. para empezar una nueva. As in the natural, Como en la naturaleza, so in the spiritual. así también como en lo espiritual. So spiritually, Así que espiritualmente we must bury the old life of sin. nosotros tenemos que enterrar nuestra vieja vida de pecado. And we have to choose to die Necesitamos decidir morir. So sprinkling then is not the proper way of baptism. Así que aspersión no es la manera correcta de bautismo. So let's consider now some Bible examples of baptism. Así que vamos a considerar ahora algunos ejemplos bíblicos de bautizo, That is question number 5. lo cual es la pregunta número 5. We find this in Mark 1, verses 9 and 10. Encontramos esto en Marcos 1, 9 y 10. Y dice, Jesús vino y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego subiendo del agua,
dio los cielos abiertos. The only way that you can La única manera en la que puedes come out of water salir del agua is that if you have already been down underwater. es si ya estuviste adentro del agua. John immersed Jesus Juan sumergió a Jesús beneath the waters of the river Jordan, debajo de las aguas del río Jordán. symbolizing what? ¿Simbolizando qué? It symbolized death and burial. Lo cual simboliza muerte y un entierro. Then the next moment, Entonces el siguiente momento, he raised Christ up él levantó a Jesús out of the water, afuera del agua, symbolizing what? que simboliza qué? It symbolized resurrection, Eso simboliza la resurrección, a resurrection to a new life. una resurrección a una nueva vida. In Matthew 3:14, En Mateo 3:14 it tells us that John the Baptist dice que Juan el Bautista was hesitant se titubeó to baptize Christ. en bautizar a Cristo. He realized the sinless Savior. Ah, He was Él- with no sin. So John realized él se dio cuenta de que el Salvador sin pecado had no sinful past no tenía un pasado pecaminoso, that needed to be buried away or washed away. que necesitaba ser enterrado o lavado. But Jesus reassured him Pero Jesús le aseguró in the next verse that the Messiah en el siguiente versículo que el Mas- Mesías must be baptized debe de ser bautizado to fulfill the righteousness para llenar la justicia with that assurance. con esta seguridad. John baptized Christ. Juan bautizó a Jesús. There are at least two reasons why Jesus Hay por lo menos dos razones por las cuales Jesús took the step of baptism. tomó el paso hacia el bautismo. Number one was to set an example for us both of the importance of baptism and its correct method. La primera es para darnos ejemplo tanto de la importancia del bautismo como de su método correcto. The second reason, Y la segunda razón, Christ was baptized for those who could not be baptized, either because they had no opportunity, such as the thief on the cross, or had no knowledge. Cristo fue bautizado por aquellos que no podían ser bautizados. Question number 6. Pregunta número 6. What other truths are symbolized by baptism? ¿Qué otras verdades simboliza el bautismo? Romans 6:4 says, Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. and it continues to say in that same verse, Y sigue diciendo en el mismo versículo, para que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. many people believe that Sunday keeping Muchas personas creen que que guardar el domingo is a memorial of Christ, es una memoria de Cristo, of Christ's resurrection. de la resurrección de Cristo. However, according to Paul, Pero de acuerdo con Pablo, baptism is the memorial of Christ. el bautismo es el recuerdo de Jesús. It's given as a memorial of Christ's death, Nos recuerda de la muerte de Cristo, of his burial, de su entierro and his y de resurrection. su resurrección. Baptism is then a public testimony El bautismo es un testimonio público or a demonstration that a person o la demostración de que una persona is accepting that death, está aceptando esa muerte, that burial, ese entierro and y resurrection esa resurrección of Christ on their behalf en Cristo en ellos mismos, to save them from the penalty of sin. para salvarlos a ellos de las consecuencias del pecado. They are accepting that sacrifice on their behalf. Ellos están aceptando ese sacrificio en sí mismos. So since this is a public demonstration Entonces, desde que esto es una demostración pública, that an individual has themselves chosen to die to sin de que un individuo ha decidido morir al pecado and self, y al ego, their past guilt, sus pecados pasados, and then rise to a new life, y levantarse para una nueva vida, following the examples and teachings of Jesus. siguiendo los ejemplos
y las enseñanzas de Jesús. So what does baptism symbolize? Así que, ¿qué es lo que el bautismo simboliza? Well, it symbolizes three things. Esto simboliza tres cosas. First, Primera death. es la muerte. Second, La burial. segunda es el entierro. And third, resurrection to a new life in Jesus. Y la tercera es una resurrección hacia una nueva vida con Jesús. In Romans 6:5 it says, En Romanos 6:5 dice, porque si fuisteis plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. the fact that Jesus was resurrected El hecho de que Jesús resucitó is proof that we will be too. significa que nosotros también vamos a ser resucitados. Question number 7, how important is baptism? Pregunta número 7. ¿Qué tan importante es el bautismo? Mark 16:16 says, Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. what do you guys think? ¿Qué piensan ustedes? Is baptism important? ¿Ustedes creen que el bautismo es importante? Amen. If we want to be saved, Si quieres ser salvo, it is essential. es esencial. To be saved, Para ser salvo, a person must believe in Jesus, una persona tiene que creer en Jesús, which means accepting and following him, lo cual significa aceptarlo y seguirlo. and then to take that next step to Y baptism luego tomar ese siguiente paso hacia el bautismo, by immersion. por inmersión. Adding on to that, Agregando a esto, John 3:5 says, Juan 3:5 dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. you guys might be wondering, but what about those people who are not baptized? Y entonces ustedes se pueden estar preguntando, ¿qué Are va a pasar con esas personas que no están bautizadas? Are they lost? ¿Están perdidos? What about that thief on the cross? ¿Qué pasa con el ladrón en la cruz? He was not baptized, Él no estaba bautizado yet Christ promised that salvation y aún así Jesús le prometió salvación. for that repentant thief. Para este arrepentido ladrón, Christ's baptism el bautismo de Cristo was credited to his account. fue añadido a su cuenta. The same is true for all of those La misma verdad es para todos aquellos who cannot be baptized que no pueden ser bautizados or have never learned of baptism. o que nunca aprendieron sobre el bautismo. But when somebody has the opportunity to be baptized Pero cuando alguien tiene la oportunidad de ser bautizado and refuses or neglects o se rehúsa o lo niega to take that step, o se niega a tomar este paso, can they be saved? ¿pueden ser salvos? No. No. Jesus says, Jesús dice, he that believeth and is baptized shall be saved. aquel que cree y es bautizado será salvo. When someone truly loves Jesus, Cuando alguien verdaderamente ama a Jesús, baptism is not so much of a requirement, el bautismo no es tanto como un requerimiento, but it's rather something of a desire. pero es algo más como un deseo, And that brings us to our next question. lo cual nos lleva a nuestra siguiente pregunta. What blessed ceremony can be compared to baptism? ¿Qué ceremonia bendita puede compararse al bautismo? Galatians 3:27 says, Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. how many of you guys are married? ¿Cuántos de ustedes están vestidos? Amen. Just as a wedding, Así como en una boda, the bride takes the surname of her husband, la esposa toma el último apellido el primer apellido de su esposo. so in baptism, Entonces en el bautismo, the candidate takes the name Christian, el candidato toma el nombre de cristiano, a follower of Christ. un seguidor de Cristo. True baptism, then, El bautismo real, entonces, is more than just immersion. es más que solo una inmersión. It is a complete commitment to Jesus. Es un sacrificio completo por Sim- Jesús, Oops, sorry. Sorry. Similar to the commitment made in a marriage. así como un pacto hecho en una boda. You see, baptism Verás, el bautismo is just as important es tan importante to a Christian life en una vida cristiana as a wedding is to a marriage. como un casamiento es para una pareja. Baptism demonstrates
El bautismo demuestra that you are entering into a personal que estás entrando a una personal, commitment with Christ, a un compromiso personal con Cristo. and that by His grace Y que por su gracia you will tú vas a live in harmony vivir en armonía with the principles of His kingdom. con los principios de su reino. This sacred commitment to Christ in Es- baptism Este sagrado compromiso con Cristo en el bautismo is what Jesus instructed es lo que Jesús instruyó His church to invite people que su iglesia invitara Amén. personas to make that decision. a hacer esta decisión, Which brings us to our next question. lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. What command did Jesus give to His people just before His ascension? ¿Qué mandato dio Jesús a su pueblo justo antes de su ascenso? Matthew 28:19 says, Mateo 28:19 dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. this benediction Esta orden, that no, is este veredicto is pronounced es pronunciado the baptism ceremony. la ceremonia del bautizo. So Christ commanded His church Así que Cristo le mandó a su iglesia to teach and baptize. que enseñen y bauticen. And that leads us to our next question. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. If you have the Holy Spirit, do you have to be baptized by immersion? Pero el bautismo del Espíritu Santo no sustituye al bautismo por inmersión. Acts 2:38 says, Hechos 2:38 dice, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Acts 2:38 continues to say, and then Hechos 2:38 sigue diciendo, en el nombre de Cristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. what Peter is saying here Lo que Pedro está diciendo aquí is to be baptized, es que sean bautizados and then you will receive the Holy y Spirit. después ellos van a recibir el Espíritu Santo. Question number 11 says, according to the Bible, what must a person do before they are baptized? Pregunta número 11. Según la Biblia, ¿qué debe hacer una persona antes de ser bautizada? Matthew 28:19. The verse is not on there. The verse is not on there. It says, let's go ye therefore. Go ye therefore. Voy a buscar, es Mateo 28:19, ahorita se los voy a leer. Sí. Dice, por lo tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros de todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. So before the church baptizes, Así que antes que la iglesia se bautice, what must you do first? ¿qué tienes que hacer primero? Do any of you know? ¿Alguno de ustedes sabe? It's to teach. Es enseñar, It's to teach the person. es enseñar el evangelio. But to teach what? ¿Pero enseñar qué? In verse 20, En el versículo 20 it says, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. so we are to teach Entonces nosotros tenemos que enseñar all things that Jesus has commanded. todas las cosas que Jesús nos ha dicho. And that includes the 10 commandments. Y esto incluye los 10 mandamientos. That is why we must understand Jesus' teachings. Por esto es por lo cual tenemos que entender las enseñanzas de Jesús. However, this is not enough. De todas maneras, esto no es suficiente. It's not enough to understand the teachings of Jesus. No es suficiente para entender las enseñanzas de Jesús. We must also believe and obey También tenemos que creer y obedecerlas. His commandments. It says in Mark 16:16, Dice en Marcos 16:16, he that believeth, cree en todas, ¿no? he that believeth and is baptized shall be saved. Todo el que crea y sea bautizado será salvo.
So believe all of Jesus' teachings. Así que crean todas las enseñanzas. Belief is essential Creer las enseñanzas es esencial in the obedience of the teachings of Jesus para obedecer los mandatos de Jesús, that comes from the heart. que viene del corazón. Acts 2:38, repent of past sins. Hechos 2:38 dice que te arrepientas de los pecados pasados. But the verse says, repent and be baptized. Y el versículo también dice que te arrepientas y seas bautizado. Repentance means Arrepentimiento significa a sorrow for sin, un arrepentimiento o un dolor por las cosas pasadas and a giving up of sin. y rendirnos del pecado. We must be sorry for sin Nosotros tenemos que lamentar el pecado and to turn away from sin. y alejarnos de él. That does not mean we must be perfect Esto no significa que necesitamos ser perfectos before we even get baptized. antes de siquiera ser bautizados, But we should not be continuing in a course pero nosotros no deberíamos de seguir en un curso we know that is wicked and sinful. que está lleno de pecado. Romans 6:5 and 6 and Luke 3:7 and 8 agreed to turn from sin. Romanos 6, 5 y 6 y Lucas 3, 7 concuerdan en alejarse del pecado. Or as Paul says in Romans 6:6, O como Pablo dice en Romanos 6, 6, we should not serve sin. nosotros no debemos servir al pecado. And finally, John 3:3-5. Y finalmente Juan 3, 3 y 5, Accept Jesus as your personal Savior and experience the new birth. acepta a Cristo como tu Salvador personal y experimenta el nuevo nacimiento. In 2 Corinthians En 5:17, 2 Corintios 5, 17, the Bible says, la Biblia dice, therefore, if any man be in Christ, entonces oh, you're good. And entonces cualquier hombre que esté en Cristo he is a new creature. será una nueva criatura. All things are passed away. Todas las cosas pasaron Behold, all things become new. y todas las cosas serán hechas nuevas. Jesus also referred this experience Jesús también se refiere a esta experiencia when he said in John 3:3 cuando habla en Juan 3:3 that we must be que tenemos que born again. nacer de nuevo. Question 12. Is rebaptism ever proper? Pregunta número 12. ¿El rebautismo es apropiado alguna vez el rebautismo? In Acts 19:2 and 3 says, En Hechos 19, 2 y 3 dice, ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y él les dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? tell me, Díganme, is it important to receive the Holy Spirit to ¿no be es, saved? ¿no es importante recibir al Espíritu Santo para ser salvos? Yes. Sí. And these people hadn't heard Y estas personas no habían escuchado about the Holy Spirit. acerca del Espíritu Santo. In Acts 19:3-4 it says, En Hechos 19, 3 y 4 dice, ellos respondieron, en el bautismo de Juan, entonces Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. and it continues to say, Y sigue diciendo, es decir, en Cristo Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. was there a first or second baptism? ¿En algún momento hubo un primero o un segundo bautismo? Their second one. En el segundo, There was a second one. hubo un segundo. So yes, rebaptism is biblical. Entonces, sí, el rebautismo es bíblico. There are at least 4 reasons Hay por lo menos 4 razones or groups of people o grupos de personas who take the step of rebaptism. que toman el paso al rebautismo. Those who were never buried, which means they were never baptized. Aquellos que no fueron sepultados, lo cual significa que no fueron bautizados. These could be people who were sprinkled, Pueden ser personas que fueron
esparcidas or some method of baptism as an infant. o algún otro método de bautismo que fue inventado. A second reason for rebaptism could be Otros pueden ser personas que reaceptaron el bautismo, those who never accepted Jesus personally. aquellos que nunca aceptaron a Jesús personalmente. A third reason is those who have backslid, like they fell back into their old ways. Otra razón puede ser que hay personas que han recaído en sus antiguos pasos. These are people who once accepted Christ, Estas son personas que alguna vez aceptaron a Cristo, but through temptation pero a través de la and tentación the cares of life, y las cosas de la vida or maybe the actions of other people, o los hechos de otras personas or for some other reason, o por cualquier otra razón, they fell away from the Christian walk. ellos se cayeron lejos de su caminata con Cristo. If they are led back to Christ, usually they take that step of rebaptism. Si ellos regresan a Cristo, usualmente toman esta decisión del rebautismo. Another group of people Otro grupo de personas are those who were never taught the importance of keeping all the commandments. son aquellos que nunca pensaron que guardar todos los mandamientos fuera importante. Many who recover their Christian life, Muchos que descubrieron su vida cristiana they have been breaking one of these commandments. han estado rompiendo uno de estos mandamientos. For example, it could be the Sabbath, it could be any commandment, Puede ser, por ejemplo, el sábado o cualquier otro mandamiento, and they choose to be rebaptized, y ellos deciden ser rebautizados to bury all that sin para enterrar todo este pecado and to start over with a new Christian life y empezar de nuevo con una nueva vida cristiana of loving obedience. de obediencia amorosa. There are a few other reasons of rebaptism, Hay muchas otras razones para el rebautismo, but these are just some. pero estas solo son las principales. Rebaptism is a personal choice El rebautismo es una decisión personal based on the leading of the Holy Spirit. que se basa en la guía del Espíritu Santo. I recently got rebaptized. Ella recientemente se rebautizó. I got rebaptized 3 weeks ago. Ella se rebautizó hace 3 semanas. The reason was La razón fue because I backslid. porque ella volvió a caer en sus antiguos pasos. So I decided to recommit my life, Entonces ella decidió comprometer su vida to surrender my all to Christ. para volverse a reconciliar con Jesús, I decided to renew my vows with Christ. para poder rehacer sus votos con Jesús. So let's go to our next question. Entonces vamos a nuestra siguiente pregunta. Is baptism connected with joining a church? ¿El bautismo está relacionado con unirse a una iglesia? Acts 2:41 says, Hechos 2:41 dice, añadieron aquel día como 3,000 personas. those baptized Esos que fueron bautizados were added unto them. fueron añadidos a ellos. But added unto who? ¿Pero añadidos a quién? Which leads us in Acts 2:47. Que nos lleva a Hechos 2:47, perdón, que dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. And the Lord added to the church daily Entonces el Señor los añadía a la iglesia diariamente. such as should be saved. Así también tenemos que ser salvos. So the 3,000 people Así que las 3,000 personas who were baptized on that day que fueron bautizados ese día were added to the church. fueron añadidas a la iglesia. Let's read Colossians 3:15. Leamos Colosenses 3:15. Sois llamados en un solo cuerpo. What is one body? ¿Qué es un solo cuerpo? That Paul is speaking in Colossians. Sorry. Lo cual es de lo que Pablo está hablando en Colosenses. Let's go to chapter 1 Regresemos al capítulo 1 of Colossians de 1:18. Colosenses, capítulo 1:18. It doesn't say. If one of you guys can pull it up. Si alguno de ustedes lo puede leer, por favor.
We connect to the body, Nosotros nos conectamos al cuerpo, the church, a la iglesia, through the step of baptism. tomando este paso del bautismo. How many of you guys are married? ¿Cuántos de ustedes están casados? Imagine you get married Imagínense que ustedes se casan and your spouse tells you, y su pareja les dice, we're not married, estamos casados, but I'm not going to live with you. pero no voy a vivir contigo. What? ¿Qué? You're supposed to be living together. Se supone que vivan juntos. So like a church, Así como una iglesia, baptism is connected to a church. el bautismo está conectado a la iglesia. And we can see that in our verse, 1 Corinthians 12:13, if any of you guys can read it. Y vemos esto en el siguiente versículo, que es 1 Corintios 12:13. Si alguien de ustedes, por favor, lo puede leer. 1 Corintios 12:13, sí. 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Notice that we're all baptized into one body, Dense cuenta como todos somos bautizados en un mismo cuerpo or to one church. o una misma iglesia. So the biblical way to join Así que la manera bíblica para unirse a church body a un cuerpo o una iglesia is to take that next step of baptism. es tomar este paso del bautismo. Not only do we unite ourselves to Christ No solo nos unimos a Cristo by being baptized, por ser bautizados, but we also unite ourselves to his body, pero también nos unimos a su cuerpo, to his church. a su iglesia. And I would add for anyone who is considering the step of baptism or rebaptism, Y voy a añadir para aquellos que están considerando tomar el paso al bautismo o el rebautismo, we recommend them to take the step into a commandment-keeping church. los recomendamos que tomen este paso hacia una iglesia que guarda los mandamientos. Sometimes when people learn the importance, Muchas veces cuando las personas aprenden sobre la importancia, the method or meaning of baptism, el método o el significado del bautismo, they hurry to the closest church they can find ellos corren rápidamente a la iglesia más cerca que puedan encontrar to immerse themselves and be baptized. para sumergirse y ser bautizados. But that is not right. Pero esto no está bien. So that's why we recommend taking the step into baptism in a commandment-keeping church. Entonces por eso es que recomendamos que tomes este paso en una iglesia que guarde los mandamientos. So in baptism, Así que en el bautismo we unite ourselves with Christ nosotros nos unimos a nosotros mismos con Cristo and his body, the church, y a su cuerpo, la iglesia. through baptism. A través del bautismo We are received as members into his church, somos recibidos como miembros en su iglesia. and that leads us to a question number 14. If I Y- refuse baptism, whose counsel am I refusing? Lo cual nos lleva a esta pregunta. Si rechazo el bautismo, ¿el consejo de quién estoy rechazando? We find that answer in Luke 7:30. Encontramos esto en Lucas 7:30, que dice, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados por él. We don't want to refuse the counsel of God, Nosotros no queremos rehusarnos al consejo de Dios, right? ¿verdad? Just remember, Solo recuerden, when someone truly loves Jesus, cuando alguien ama realmente a Jesús, baptism is not something that is required, el bautismo no es tanto de un requerimiento, but it's something that is desired. pero algo que es deseado. To our final question, Llegando a nuestra última pregunta, when Jesus was baptized, what did his father say? que dice, cuando Jesús fue bautizado, ¿qué dijo su padre? Let's read what the father's words were. Vamos a leer lo que las palabras de su padre fueron. In Mark 1:9 it says, En Marcos 1:9 dice, aconteció en aquellos días que vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. in Mark 1:11 it says, En Marcos 1:11 dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. God is pleased, well pleased, Dios está complacido
with all who follow the method of Christ. con todos los que siguen el ejemplo de Cristo. I believe whenever a person Yo creo que en cualquier momento que una persona is sincerely baptized, es bautizada sinceramente, God looks down on them a Dios los ve and says, y dice, "This is my beloved son. este es mi hijo amado, This is my beloved daughter, esta es mi hija amada, in whom I am well pleased." en la cual yo estoy complacido. The Bible says in Acts 22:16, La Biblia dice en Hechos 22:16, y ahora, ¿por qué esperas? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. as Naaman had to humble himself Así como Naamán se humilló a sí mismo to experience a new life para experimentar una nueva vida, by going under the waters of Jordan, entrando en las aguas del Jordán, so as we have to humble ourselves nosotros también tenemos que humillarnos a nosotros mismos and be baptized, para poder ser bautizados. so that we can experience that new life. Y así nosotros vamos a poder experimentar esta nueva vida. Who here wants that new life experience? ¿Quién aquí quiere esta experiencia de una nueva vida? That full surrender to Christ, Que se rinde completamente a Cristo, to bury your old self. que entierra a tu antiguo tú. Raise your hand. Levanten su mano. If you would like to commit your life to Christ, Si quisieras dedicar tu vida a Cristo through baptism, a través del bautismo, or are interested in getting rebaptized, o estás interesado en ser bautizado, please stand, my brothers and sisters. por favor, párense, hermanos y hermanas. Baptized or rebaptized? Baptized or rebaptized? Please stand for those who want to get baptized or rebaptized, to recommit their lives to Christ. Por favor, levántense los que quieran ser bautizados o rebautizados para dedicar sus vidas a Cristo. Amen. Amén. Who here wants to say, God, ¿Quién quiere aquí decir, Dios, I want to surrender my all. quiero rendirme completamente? I want to give you my life through baptism Quiero darte mi vida a través del bautismo or rebaptism. o el rebautismo. I want to have a new life Yo quiero tener una nueva vida, experience. A new life experience. la experiencia de una nueva vida. Saying, Lord, forgive me Dios, perdóname for not giving you my all por no darte mi todo when I should have. cuando tuve que haberlo hecho. Who wants to say, I now want to commit my life ¿Quién se quiere decir que ahora vamos a dedicar nuestra vida or recommit my life o reencomendar nuestra vida or to renew my vows with Christ? y renovar sus votos con Cristo? For those of you who want this, please come forward. Para aquellos que quieran hacer esto, por favor, If vengan that is aquí al desire. frente. If that is the desire of your heart, to get baptized or rebaptized. Para todos aquellos que quieran ser bautizados o rebautizados. Amen, brother. Amén. Amen. What's your name? ¿Cómo te llamas? Elías, Elías. Mucho gusto, Elías. ¿Te quieres rebautizar o bautizar? rebautizar. Rebautizar. Amén. ¿Podemos orar por ti? Kind loving Father, Amante Salvador, I pray for this individual right here, Lord. oramos por este individuo aquí, Señor. Lord, he wants to recommit his life to you, my God. Ahora que quiere reencomendar su vida contigo, He Señor. wants to renew his vows. Él quiere renovar sus votos. Lord, he realizes Cuando Él se da cuenta that he wants to die to self que Él quiere morir al yo and to surrender fully to you. y rendirse completamente a Lord, ti. you know his heart. Porque solo tú conoces su corazón. Lord, please bless this individual. Por favor, Señor, bendice a este And individuo. Lord, we thank you for the decision that he has made tonight. Te damos muchas gracias por la decisión que Él ha hecho esta noche. And I know that you are saying, Y yo sé que tú estás diciendo, I know this is my son, yo sé que este es mi hijo, in whom I am well pleased. en el cual estoy complacido. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Amen.
please stay tuned for tomorrow Por favor, regresen mañana and Sunday because Rebecca will be preaching. y el domingo porque Rebeca va a estar predicando. And on Monday, we will be talking about a different burial. Y el lunes vamos a estar hablando de otro tipo de entierro. So we thank you for this time. Gracias por este tiempo. May God bless you all. Dios los bendiga a todos ustedes. Amen.